¿Qué tal? Muy buenas noches. Berco nos ha dejado la posta en la programación, pero también en el tema. Nuestra batalla cultural comienza hablando de todas las mentiras dichas con respecto a la vacuna, una de las cuales es a veces planteado en forma de pregunta, pero sembrando las dudas, de tal manera que parece una información. Hay una pregunta en lo que vamos a ver, que es, ¿hay vacuna para todos? Esto lo hacen en el Templo del Mal, en lo que el Grupo Clarín tiene, en una partecita de lo que tiene de televisión. Entonces, con esta pregunta, ¿hay vacunas para todos? En realidad hay una información, no hay vacuna para todos. Esto es lo que quieren plantear, lo que quieren decir. Sin embargo, nosotros les vamos a preguntar si 51 millones de vacunas le alcanza a toda esa contra que existe hoy día en la Argentina. La primera mentira, entonces, con la que vamos a trabajar es la que se refiere a las vacunas. Primeramente, mostrándoles a ustedes los 5 millones de vacunas que van a llegar en estos días. Parten aviones para buscarlos, ahí está. Empiezan a llegar a la Argentina otros 5 millones de vacunas Sputnik V. Claro que si usted dice, bueno, pero 5 millones, somos 45, está bien. Ahora mire, escuche a Ginés González García hablando de 51 millones de vacunas. Seguimos accediendo a la vacuna según los contratos que hemos firmado. Habitualmente hay mucha inquietud, a veces con mala intención con respecto a qué tenemos asegurado, pero nosotros tenemos aseguradas, como ustedes saben, más de 51 millones de dosis, con un programa de vacunación que tiene todo el país, con cómo es el flujo, con un programa nacional para cuando esto tenga la escala que va a tener en pocos días. ¿Es que ellos no acceden a esta información? ¿O todo es mala fe? ¿Están pésimamente informados? Sería malo, teniendo en cuenta el poder al que han llegado. Entonces es mala fe. Todo lo que han hecho contra la vacuna, por su procedencia rusa, nombrándola de esa manera, la vacuna rusa, no la Sputnik V, no decimos la norteamericana, para decir la Pfizer, que en donde ha prometido que la va a llevar no en todos lados cumple, sobre todo en los países que no le parecen los más poderosos. Esta es también una batalla que tenemos que dar por la salud de la Argentina, por la comprensión real de las noticias y para que no nos hagan tanto daño como el que pretenden. Sí, hay vacunas para todos y hay 51 millones que van a llegar. En la presentación voy a iniciar por Sofía Caram, que estuvo ausente un par de semanas, se lo merece, de vacaciones. Sofía, bienvenida. Gracias, ¿qué tal? Los extrañé. ¿Cómo va, Víctor Hugo? Buenas noches. 51 millones de vacunas para 25 millones de personas. Ese es el mega plan de vacunación para todo el 2021 del Gobierno Nacional, con una noticia que va a derribar la fake news que duró lo que un suspiro, que tiene que ver con la aplicación en mayores de 60 años, porque ya es inminente la aprobación del ANMAT para este segmento de la población. Todos recordamos la mentira de no se van a poder vacunar los de 60 años, lo dijo Putin, no había dicho eso, pero durante 2 o 3 días sembraron esa sensación y de esa manera trabajaron hasta desquiciar totalmente a la gente, no se iban a poder vacunar los de 60 años, hoy la ANMAT lo aprobó. Recibimos a Lautaro Maislin también. ¿Qué tal, Lautaro? ¿Qué tal, Víctor Hugo? Buenas noches para vos, para todos los que están del otro lado y para toda la mesa. Víctor Hugo, primero la discusión no era en relación a lo sanitario, sino que era en relación a lo ideológico, a la nacionalidad. Se instaló que la vacuna era rusa y era mala y el resto de las vacunas se las llamaba por su laboratorio. Y ahora también se trató de instalar que no se iba a tener la segunda dosis, cuando en realidad Carla Bisotti lo único que había hablado, había dicho, era que se iba a estirar un poquito más quizás esa segunda dosis. Pero bueno, hoy durante toda la noche vamos a mostrar varias cosas de los que hacen la campaña en contra de la vacuna. El profesor Romero, ¿cómo va, Javier? Bien, bien, Víctor Hugo. La verdad que el tema de la vacuna lo tenemos que analizar bien, porque hay que recordar lo que está pasando en el mundo, que es algo que lo vienen ocultando permanentemente los grandes medios. Hoy hay un drama gigantesco en el mundo. Hoy hubo récord de muertes en Irlanda, récord de muertes en Reino Unido. Estados Unidos ya pasó las 400.000 muertes, más que lo que perdió Estados Unidos en la guerra de Vietnam, de Corea y en la Primera Guerra, sumados. Hoy hay más muertos por coronavirus por eso. Bueno, eso lo ocultan. Hay un problema grave, muy grave, sanitario en el mundo a partir del COVID. Sued, recién en la última nota que hizo Berkovich, estaba hablando del problema que tiene Israel. El país que mejor está vacunando, el que más gente ha vacunado, pero sin embargo tiene un serio problema de contagio. Pero hablemos de la vacuna y su procedencia, Lauti. Sí, vamos a ver un informe. ¿Ustedes pueden creer que hay alguien que dice que
la vacuna rusa no es buena porque el prospecto viene en ruso y que solamente se negocia con países de izquierda para no negociar con países imperiales. Y que Cristina Fernández de Kirchner es una especie de gran hermano en el Congreso. No, lo puede escribiste, ser. es tu guión. Bueno, eso y mucho más en el siguiente informe. A ver. He leído 2 encuestas donde dice que desde el 60 y pico % que la sociedad estaba dispuesta a colocarse esa vacuna. Eso ha bajado al 35, 37%. ¿Eso qué significa? Desconfianza. ¿Quién genera la desconfianza? La mala información. Me parece que básicamente un prospecto tiene que estar en castellano, eso es una reglamentación. El apuro no justifica para nada no tener un prospecto en castellano. ¿Pudo haber sido presionado la ANMAT con el prestigio que tiene por el gobierno de turno? Yo creo que sí. No nos decidimos por la de Moderna, ni pudimos tener la de Pfizer, y nos decidimos por la Sputnik. Por la China es como que elegimos lo peor de la oferta. El tema de las vacunas tiene detrás una raíz ideológica. Yo estoy seguro que las Cristina Kirchner, las Máximo Kirchner, dicen: nosotros no vamos a comprar vacunas imperiales, no vamos a comprar vacunas hechas en Estados Unidos, en Inglaterra, vamos a comprar vacunas hechas en países de izquierda. Debe ser muy buena la vacuna rusa como cualquier otra. Pero lo que es cierto que si la gente no se la quiere poner o tiene reticencia es porque está confundida. ¿Y quién la confundió? ¿Putin? No, el gobierno la confundió a la gente. Imagínense que salió un vuelo de aerolínea porque el 24 tenía que llegar con los zapatos del niño Dios la vacuna a la Argentina. La gran hermana, Cristina, que nos mira todo el tiempo. La gran hermana. Y por lo tanto, y bueno, yo lo viví en el Congreso. Yo cuando los oía hablar en el Congreso, miraba las cámaras que hay en el Congreso y sentía que la gran hermana los estaba mirando todo el tiempo. Ahora, de vuelta. Para lo que tiene que ver con el Frente de Chorros, prefiero decir cleptocracia. Bueno. ¿Amadeo? No, comparto absolutamente con Milei y comparto también que vamos en camino a Venezuela. Lo que sí sé es que el gobierno nacional no ha tenido la más mínima seriedad en el tema de la vacuna. Yo, por ejemplo, que soy una persona de alto riesgo, estoy cuidada, estoy con ingresos restrictos, pero jamás me pondría la vacuna porque no hay información clara. Si yo sé que este ha sido un negocio de Cristina Kirchner y de los rusos. El episodio de las vacunas parece una comedia de enredo. Si no fuera un drama, movería risa. Esto está causando la risa en todo el mundo. La primera dosis de una vacuna que ni se sabe qué es esa vacuna, porque no ha sufrido para nada en la tercera fase ni los controles importantes que sí han tenido otras vacunas como la de Pfizer. Que según las encuestas, el 40% de los argentinos no estarían dispuestos a vacunarse con esa vacuna. Igual ha sido un fiasco, porque consiguen muy pocas dosis. Le avisa a Sapsay que hay programas cómicos en los que puede participar. Y se suma, encantado de la vida, para provocar esto, inevitablemente, que es mucha risa. ¿Cuánto daño se quiere hacer? ¿Y qué eficacia pueden llegar a tener este tipo de declaraciones? Saludamos a Fernando Borroni, buenas noches. Buenas noches, Víctor Hugo. Gracias a Dios, a Odín, a Imanjá, al Dios que quieran, a la diosa que quieran, que esta gente no gobierna, que esta gente no gobierna en este contexto. La verdad que tenemos que estar a priori agradecidos de esto porque sería un desastre lo que tenemos. La irresponsabilidad. No hay un dique de contención ante esto, ¿no? No hay decir, bueno, es la salud de la población, pasa en el mundo. No les importa nada. Todo se transforma en un dispositivo para hacer oposición y hacer oposición de la mala. Digo, gracias a Dios que esta gente no nos está gobernando en este contexto. Bueno, ya vemos lo que son la política que siguen sus aliados. Mirá, Bolsonaro en Brasil. Claro. Hay varios estados. Hoy, San Pablo, por ejemplo, en alerta roja. Manaos tuvieron que donarle equipos de oxígeno que llegaron de Venezuela, hay que decirlo también, ¿no? Porque en realidad el Estado estaba yendo a las casas a dar los certificados de función, ¿no? Ese es el nivel. Bueno, ni hablar Estados Unidos, etcétera.
Esa es la política que nos esperaba a los argentinos. Sí, pero además vos decís, gracias a Dios que no nos gobiernan. Hay algunos que sí gobiernan sus distritos y que son de esos mismos partidos políticos. Y que ahí ves la contradicción, la evidente contradicción, porque están aplicando la vacuna Sputnik a su propia población. El caso de la ciudad de Buenos Aires es elocuente, incluso ya está preparando la ciudad, y esta fue la noticia tiene un spot de en las relación últimas a eso horas también, para Sofía. los mayores de 60 años. Tiene un spot en relación a eso. Pero claro. Y los intendentes Juntos por el Cambio, cuando se ponen la vacuna, en La Nación te dicen que saltaron la grieta. Bueno, pero fíjate lo que pasa con el tema de Pfizer. Italia demora la vacunación porque tiene dudas con el tema Pfizer. Israel la suspendió porque hay muchos infectados. México también suspenden. Son los que están con Pfizer. Y la verdad es que la política del gobierno fue negociar con la mayor parte de los laboratorios que podía. Estar negociando con hay dudas con todos los laboratorios y hay dudas con todas estas vacunas que son de emergencia y de pandemia. Obvio que hay dudas. El tema es si se pone la lupa sobre una, porque hay una cuestión ideológica, y no sobre otra, justamente porque hay una defensa de intereses económicos. Hay muchos que dicen, nadie puede pensar que la oposición quiere que más gente muera, quiere que la situación sanitaria explote. Y algunos pueden decir, otra vez volviendo al pasado. Sí, a buena hora. Digo, esta gente, muchos de estos dirigentes, muchos de estos medios, justificaron y encubrieron un genocidio. Quiero decir, son capaces de esto y de mucho más. Lo que es terrible es que después de tantos años de democracia no podamos llegar a un acuerdo mínimo, ¿no? Que tiene que ver con el derecho más básico de todos, que es el derecho a la vida y el derecho a la salud, ¿no? Ahora, en el informe vimos un montón de voces y la única voz que podría ser autorizada era la de Sandra Pita, porque el resto ninguno tiene que ver con el tema. Sandra Pita es la que dice que la vacuna rusa no es buena porque el prospecto está en ruso, y cuando le preguntan si el ADMAT actuó bajo presión, ella dice que sí, sin ningún tipo de información. La verdad que eso es para preocuparse. Y el periodista que tendría que repreguntar dice, no nos dieron la de Moderna, no nos dieron la de Pfizer, nos quedamos con la China y con la rusa, que son las peores. Un tema excepcional para dar la batalla cultural es el tema Nisman. ¿Ustedes vieron lo que ha pasado? Empezaron con marchas de miles y miles de personas. Sí. Terminaron en un bar, un destacado periodista y 4 o 5 amigos en la última convocatoria que habían hecho para ese tipo de marchas de Todos Somos Nisman, por ejemplo. Fue muy flaco el festejo de la derecha de las razones que impusieron para hacer creer que se trataba de un asesinato. Ustedes vieron lo que pasó en estos días. Clarín sacó el sábado una tapa en la que hablaba de los espías que hablaron mucho el domingo. Sí. Todo lo que se animó a decir, y siempre usando la palabra mataron ellos y los integrantes de la complicidad de voceros que decían exactamente lo mismo, usan el verbo matar sin explicar, porque ellos no necesitan acaso hacerlo. ¿Ustedes vieron algo que implique que verdaderamente creen todavía que hubo un asesinato y que no saben que es un suicidio? ¿Puede hablar una persona decente, más o menos informada, que pueda aún pensar que no fue un suicidio lo de Nisman? La verdad que yo no lo creo. Yo creo que todas las evidencias apuntan a eso y todas las pruebas apuntan a eso. Cada una de las cosas que se dice. Pero es necesario dar la batalla cultural y lo vamos a hacer con las pruebas que inmediatamente podemos presentarles. De las muchas mentiras dichas, porque me voy a olvidar del chino que Clarín inventaba, que vivía en el edificio y que era posiblemente el que había designado Cristina Fernández para que matara a Nisman. Me voy a olvidar del pasadizo secreto por el cual iban los gauchitos de Le Parc a pedirse algo por un pasillo secreto y por ahí habría pasado el asesino, por eso es que nunca salió del edificio, por lo menos, ni de la zona de Puerto Madero. Jugaron con todas las mentiras, pero algunas son flagrantes y son muy lamentables. Miren la tapa de este diario para empezar con las mentiras. Nisman, 2 revelaciones que agregan sospechas. Son las del cerrajero que dijo que la puerta de servicio no estaba cerrada con llave y también se supo que el departamento tenía otra vía de acceso. Una mentira brutal que nosotros vamos a desarmar con un documental que está preparando Pablo Dugan y del que presentó anoche una parte. Usamos este momento para hablar de la puerta, esa que Clarín pretendía que hubiese estado abierta. Cuando la madre del fiscal llega al piso 13, consigue abrir con sus llaves una de las cerraduras de la puerta de servicio, pero no puede abrir la otra porque hay una llave colocada desde el lado de adentro. A las 10:30 de la noche, suben por el ascensor principal, pero tampoco pueden abrir esa puerta. Hay un pasador colocado que lo impide. Finalmente, llaman a un cerrajero que consigue abrir la puerta de servicio. En un primer momento,
Solo la madre de Nisman, su amiga Marta Chagas y el custodio Armando Nis ingresan al departamento. Es un momento de gran tensión. Los tres se dirigen al cuarto principal. La madre del fiscal nota que la luz del baño está prendida. Temblando, le pide al custodio que se fije. El custodio llega y es el primero que abre la puerta de este baño. Cuando la abre, la puerta se abre hasta ahí nomás, porque había algo que la frenaba. Pudo observar el custodio por aquí y, tratando de mirar por este lugar, pudo observar el cuerpo sin vida de Alberto Nisman. Para que fuera un asesinato, tendrían que haber estado allí las dos personas que dice Clarín con Gendarmería. Decir Gendarmería porque Clarín le dijo que lo manifestara de esa manera, que salieran por esa rendija. Es decir, matarlo a Nisman, salir por esa rendija, después salir por el departamento, dejarlo cerrado por dentro, luego salir por la escalera o por el ascensor y que no los viera ninguna de las cámaras. ¿Se imaginan lo que es ese edificio en ese sentido? Llegar al patio del edificio, que nadie los viese, salir del mismo y luego caminar por Puerto Madero hacia algún lugar sin ser captados por ninguna cámara. Veamos otra de las mentiras utilizadas, la de la pólvora. Fue una de las que más duró. Miren esta tapa del diario Clarín. Crecen las dudas, siempre juegan con las dudas. ¿Estarán todas las vacunas para todos? ¿Se acuerdan que empezamos así? Crecen las dudas sobre la muerte de Nisman. Mire usted. Crecían las dudas sobre la muerte de Nisman, porque no encontraban, ellos decían, pólvora en las manos de Nisman. En las dos manos había pólvora, como lo dice este expediente del Tribunal Fiscal de la provincia de Salta. Había 69 partículas en la mano derecha y 19 partículas en la mano izquierda. Este es el expediente que derrumba la mentira dicha por el diario Clarín. Porque en las dos manos, y esto también quedó demostrado y está en el expediente, y es algo que la pericia de Gendarmería, hoy absolutamente cuestionada, no puede explicar, porque el arma de Lagomarsino era un arma vieja, tenía algunas fallas, tuvo que usar sus dos manos el fiscal para poder ejecutar ese tiro. Por eso también esta pericia tan importante que da cuenta de presencia de pólvora también en la mano derecha. Vean ustedes ahora esta tapa, para seguir con las mentiras. Un informe reservado diluye la idea de suicidio, como si fuera fácil para ellos construir la idea del asesinato en la que nunca pudieron aportar una idea que no fuera destruida. Vamos a hacer otra vez un recorrido con el documental de Pablo Dugan por este título de cómo se diluía la idea del suicidio. Sangre, físicamente es imposible de reproducir estas gotas, que son microgotas, genera un spray que tiene un patrón determinado. Es muy notorio ver en el baño estas pequeñas gotas de sangre dispersas en todo el frente del espejo, inclusive detrás arriba de la tapa del inodoro, arriba de un cesto de basura. Eso quiere decir que esa zona ha estado libre de personas, porque si no esa gota pega en el obstáculo. No llega hasta el final de la pared. Bueno, y después estaba salir por esa rendija que encontró la madre de Nisman, no cualquier otra persona, directamente la mamá de Nisman, que es la primera que puede apreciar de la rendija tan pequeña que dejaba la puerta el cadáver de Nisman caído sobre la misma. Si usted se pregunta cómo salieron de allí dos personas, el iraní y el venezolano, que a las órdenes de Fidel Castro y de Cristina Kirchner habían asesinado a Nisman, verdaderamente hable con los libretistas de Hollywood, porque estaríamos en condiciones de hacer una muy buena película, ¿no? Vuelvo a la primera etapa, Víctor Hugo. Cuando el cerrajero sale del departamento, lo entrevistan los periodistas en la puerta y le pregunta a uno, ¿la puerta estaba abierta? Y él dice, sí, pero estaba cerrada, estaba arriba, trabada lo de adentro. O sea que el periodismo lo supo, este periodismo que mostrábamos, lo supo desde el instante. Porque cuando uno escucha al cerrajero en el primer testimonio, él acepta que la puerta estaba abierta de abajo, pero que de arriba, en el pasador, estaba cerrada. Lo dice de entrada. Y hago una síntesis muy cortita. ¿Por qué de la importancia de nosotros volver a traer a Nisman? Porque muchos dicen, bueno, Clarín lo resucita cada vez que necesita algo. Bueno, pero ¿por qué detenerse? Quiero retomar algo que cada tanto lo recuerdo, Víctor Hugo, que vos lo habías dicho en una oportunidad, en varias oportunidades. Desde que Nisman se pegó un tiro, Mauricio Macri comenzó a ser presidente. Esta es la gravedad del hecho, ¿eh? Sin Nisman no hay Macri, ¿eh? Y además hay causas abiertas
que ahora vamos a entrar en ese detalle, pero ¿por qué reflotar también a 6 años todas estas mentiras y tratar desde este espacio de deconstruirlas? Porque hay 2 causas abiertas, hay personas que están imputadas por esto. Vos sabés que, Víctor Hugo, hablabas recién de Hollywood y los que hicieron un documental, efectivamente, sobre la muerte de Nisman fue Netflix, ¿no? Hizo un documental de 6 capítulos. Hoy escuché un poco al productor, él decía que trataron de mostrar las 2 versiones, pero dice, la verdad que no quedó ningún elemento que podía hacer pensar que podía ser un asesinato. Eso es lo que dijo, y están pensando en hacer un nuevo capítulo a partir de todas estas maniobras de encubrimiento o de desvío de la investigación que él cree que van a terminar de salir cuando empiece efectivamente el juicio sobre la muerte de Nisman. Víctor Hugo, me tocó hacer un trabajo de campo el año pasado también, cuando se cumplía un nuevo aniversario de la muerte de Nisman, y cada uno de los que estaba ahí en la marcha repetía a coro y a gritos que una de las causas que comprobaban que a Nisman lo habían matado era justamente esto, que el cerrajero había dicho que la puerta estaba abierta, cuando era algo que ya estaba desmentido desde hace mucho tiempo. Precisamos en cualquier cosa, sobre todo sembrar dudas, que la gente, a partir del deseo de creer que Nisman había sido asesinado, ni pudiera pensar en el suicidio, que era exactamente lo que ocurrió. Un día una periodista, la misma que liberó de culpa y cargo a Lagomarsino, porque fue la periodista que contó que Lagomarsino demostró que había salido a las 8 y algo. Y la periodista comentó que ella había hablado con Nisman a las 9:15, por lo cual Lagomarsino terminaba con sus problemas, aunque igual hicieron cualquier cosa con ese pobre muchacho, condenándolo a estos años atroces que le han hecho vivir. Y esa periodista un día apareció con un informe, lo recuerdo muy bien, en el diario Clarín. El balazo había sido a 15 centímetros, es decir, la bala fue disparada a 15 centímetros de la sien de Nisman, es decir, desde este lugar. Mire, además, el título que implicaba, una pericia mostraría que el arma se disparó a más de 15 centímetros de la cabeza. ¿De dónde podían sacar esto? Cuando Fein, además, al poco rato lo desmintió, y tenemos, antes de Fein, lo que hizo Pablo Dugan en el proyecto de documental casi terminado, del que anoche presentó una parte. ¿Qué mano toma el arma? El arma, mano derecha. Nosotros acá tenemos una réplica, esta no es un arma. Con las 2 manos. Primero, ¿qué partes se quedan expuestas de la mano derecha? Mire, toda esta parte que se ve, el pulgar está muy claro. Cuanto más chiquita es la mancha, significa que esa mancha salió con velocidad, sí, ¿correcto? Sí, eso es una clave de las manchas de sangre. A mayor tamaño, menor es la velocidad. Menor velocidad. Entonces podemos, deducir que las manchitas pequeñas son las de se ajustan perfectamente. Del backspatter. ¿Qué es el backspatter? El backspatter es una retrosalpicadura, una retroproyección que ocurre porque el arma está en contacto en un plano, por ejemplo, óseo, próximo y subyacente. Ahí el momento que pasa el proyectil y los demás gases que están empujando, y todo ese tema de energía se transforma en salir hacia afuera, una retroproyección. O sea, los gases buscan una salida con mucha velocidad. Porque chocaron contra una pared. Pablo Dugan desmintió totalmente con un excelente libro sobre Nisman, pero ahora me parece que directamente pulveriza, le pega en el piso a la mentira con este documental que está preparando. Sumo un dato, tenía además en una de sus manos el fiscal Nisman lo que se llama la lastimadura de corredera, es decir, alguien que no sabe agarrar bien un arma, que se lastima cuando la corredera vuelve luego del disparo. Tiene esa mordedura de corredera que da cuenta de haber utilizado él mismo esa arma. ¿Por qué había que sostener desde los medios que a Nisman lo habían asesinado? Porque había que completar la saga mediática en contra de Cristina Kirchner. Ya habían construido a una Cristina corrupta, habían construido a una Cristina autoritaria, a una Cristina chorra, le faltaba la Cristina asesina. Había que terminar esa saga precisamente para instalar un escenario que les permita llegar al poder, ¿no? Lo que sí está bastante avanzado son las causas que tienen que ver con los fondos que manejaba Nisman, quiénes le giraban esos fondos, la ligación con algunos servicios secretos extranjeros, la ligación, por ejemplo, con Adelson, uno de los socios de los fondos buitres de Paul Singer en el fondo Elliott, porque la semana pasada un juez determinó el embargo de la madre, de la hermana y los bienes de Nisman justamente por eso, ¿no? Departamentos en Buenos Aires, en Montevideo. Y ahí lo ligo con lo que hace un ratito decía Fernando, ¿no? El tema de la campaña. Porque, ¿por qué los fondos buitres le pagaban a Nisman? ¿Para que diga lo que dijo? ¿Y para que llegue Macri al gobierno y le pague a los fondos buitres?
9.000 millones de dólares, que era lo que estaban reclamando? No lo sé. Bueno, es que ahí está la construcción del relato, ¿no? Desde lo mediático. Digamos, fue una construcción de relato del principio así, con una clara intencionalidad política, una evidente intencionalidad política, con actores pensados en cada uno de los escenarios. Y la repetición, el mecanismo de la repetición sistemática, ¿no? Digamos, fue lo que terminó instalando el tema, que hasta hace poco, cada vez que aparecía Nisman, generaba un cimbronazo. Hay que decir que, además de lo que veíamos recién de Pablo Dugan, la fiscal Fein, en momentos en que se discutía todo esto, desbarató la mentira. Insistieron con ella durante un tiempo, después ya era insoportable frente a las pericias, porque algunas de estas cosas, yo supongo que todas, terminaron dando mucha risa. Escuchemos brevemente a la fiscal Fein cuando decía que de ninguna manera el balazo había sido disparado a 15 centímetros de la cabeza de Nisman. Distancia del disparo de acuerdo a la autopsia, a una distancia de no mayor a 1 centímetro, a una distancia de no mayor a 1 centímetro. O sea, la distancia fue prácticamente apoyando el arma en el parietal derecho. Ahí estaba entonces la fiscal Fein dando cuenta de esta mentira de la distancia de 15 centímetros del arma, de la bala que ingresó en la cabeza de Nisman. Si les parece, hay más puntos también para aclarar, para que ustedes puedan ver específicamente cada una de las cuestiones que hoy están en el expediente y que apuntan a la hipótesis del suicidio y que no hay ni un solo elemento que dé cuenta de un asesinato. Miren, primero, por un lado, no hay ninguna evidencia de que alguien haya entrado al edificio del Le Parc donde vivía Nisman. De esto venimos hablando, pero sobre todo, si tenemos en cuenta, por ejemplo, las cámaras de seguridad, que como vos bien decías, Víctor Hugo, hace un ratito, es un edificio recontra ultra archi mega vigilado, que tiene cámaras de seguridad y en donde no se ha visto y no hay registro ni de ingresos ni de egresos de ninguna tercera persona respecto de la data de muerte, en el momento de la data de muerte del fiscal. Avanzamos. Todo lo que ahora está en el expediente es lo que les estamos mostrando. El expediente que está en manos del juez Julián Ercolini. No se encontró ninguna evidencia que haya otra persona dentro del baño. Esto también lo veníamos contando. Las manchas de sangre dan cuenta de eso, los estudios dan cuenta de eso. El cuerpo de Nisman contra la puerta da cuenta de eso. Es el único defecto de la tarea tan seria que hizo la fiscal Fein. Una excelente fiscal que trabajaba, era una hormiguita verdaderamente trabajando. Ella dijo a las pocas horas que no había otras personas en el baño. Por lo tanto, estaba diciendo suicidio, pero nunca utilizó esa palabra. Y después, otra cuestión, Víctor Hugo, si hubo algún forcejeo con alguien o no, porque esto también señala la cuestionadísima pericia de gendarmería que se hizo cuando Patricia Bullrich estaba a cargo de esa fuerza, y tiene que ver con un supuesto forcejeo en el living. No había desorden, no había rastros de pelea, no había ningún vestigio de lesiones defensivas en el cuerpo del fiscal. La gendarmería, que hoy, insisto, el Ministerio de Seguridad actual dijo que no siguió ninguno de los protocolos y cuestiona absolutamente ese estudio, no estudió el cuerpo del fiscal, solamente lo estudió a través de imágenes y de fotos. Nunca se vio tanta complicidad de la víctima de un asesinato con los que lo iban a matar. Vos sabés que hay también un pequeño capítulo en la causa con respecto al tema de los medios, porque la hipótesis de los medios, la gendarmería, es que lo habrían matado a la noche a Nisman. Pero supuestamente en la pericia de la computadora dice que entró a 4 diarios en la mañana de ese domingo. Entró a Página 12, a Infobae, a Clarín, La Nación. El juez lo que dice es, le pidió a los medios que le digan si había entrado desde esa computadora, habían entrado a los archivos de los diarios. El único que contestó fue Página 12. Profe. Infobae no lo dijo, La Nación no lo dijo y Clarín no lo dijo. Podrían decirlo, o están, no sé. No, porque decirlo implicaba reconocer todas las mentiras que estaban diciendo. Es notable ese dato. Es decir, ha pasado cualquier cosa en el periodismo de este país, porque negaron, se hicieron los que no encontraron, mira qué casualidad, ¿no? Los 3 medios que están más comprometidos en el deseo, no de que Nisman fuera asesinado, sino de mostrar que Nisman había sido asesinado, ninguno de ellos dice haber recibido. Lo que sí, Página 12, lo cuenta Tony Coleman, con la precisión horaria exacto de las 7 de la mañana, 1 minuto, algo así, de cómo entró Nisman a el servidor del diario Página 12. Y el profe me dio el pie perfecto porque no se explica entonces cómo Diego Lagomarsino sigue imputado en la causa por el asesinato de Nisman. Es el fiscal Tayano el que tiene la investigación. No se explica por qué no llamaron a los peritos de la Gendarmería a declarar, a los que firmaron y pusieron la firma, pusieron el gancho en esa cuestionada pericia. ¿Por qué no declaran? Hace un año
Clarín presentaba al fiscal Tayano, que es un personaje absolutamente detestable para los que aman la justicia. Puede ser muy querible para los que no la quieren. El fiscal Tayano decía iba a indagar, iba a procesar a los 4 custodios. Todos los eneros necesitan algo, como el otro día lo de los espías, para sostener un poco la ficción del asesinato. Un hombre lo pagó muy caro todo esto. Al haber sido un asistente de Nisman, el permitir que Nisman, él cobraba 40.000 pesos, Lagomarsino, y Nisman le sacaba 20.000. Miren la catadura de Nisman, no le alcanzaba con todo lo que robaba y manoteaba de los dineros de la causa AMIA, que eran millones y millones de pesos. Además, a su asistente le sacaba la mitad del salario. ¿Y qué pasó con él? ¿Y qué pasó con él? Sigue imputado hoy en la causa. Estuvo preso, tuvo tobillera electrónica, muy afectada su vida a partir de la muerte del fiscal. Además, Víctor Hugo, ¿qué pasó con la denuncia de Nisman? Decíamos, hay 2 causas abiertas. Una tiene que ver con la muerte del fiscal y otra tiene que ver con la denuncia que el fiscal presentó 4 días antes de morir por presunto encubrimiento del atentado a la AMIA a partir de la firma del memorándum de entendimiento con Irán. La famosa causa de memorándum. Mirá la tapa del diario Clarín por aquel entonces respecto de la eventual responsabilidad de Cristina Kirchner. Imputarían a Cristina por la denuncia de Nisman. Gerardo Pollicita, el fiscal que trabaja en la presentación que hizo Nisman, considera que hay elementos sólidos para avanzar en el proceso judicial. Esos elementos sólidos de los que hablaban el 13 de febrero del año 2015 se desmoronaron uno a uno a lo largo de estos años. Hoy en día esa causa está elevada a juicio oral, es probable que haya una audiencia preliminar y el quid de la cuestión está en que por todos los medios están intentando evitar que declare como testigo Ronald Noble, el ex jefe de Interpol, que asegura que nunca la Argentina pidió que se levantaran las alertas rojas sobre los funcionarios iraníes que estaban siendo sospechados y además un memorándum que nunca entró en vigencia. Te cierro con esto, con una cosa muy curiosa y hasta te diría, si no fuera trágico, sería divertido. Las defensas están pidiendo que declaren todos los diputados y los senadores de aquel entonces, porque son los que votaron el memorándum. El primer gran mamarracho es la denuncia, ¿eh? El primer gran mamarracho es una denuncia que nace a partir de un fragmento de una nota periodística de un periodista ya fallecido. Y lo que quiero decir es que esta causa se llevó la vida de Timerman, ¿eh? No hay que olvidarlo. Todo esto se llevó la vida de Timerman. Sí, se la llevaron la cúpula de la DAIA, el juez Bonadío y los diarios, que no le permitieron uno de los hechos más inhumanos que uno pueda recordar. A una persona que quiero vivir un poco más, necesito ir a mi médico en Estados Unidos y no se lo permitieron por esta causa. Cuando les mencioné lo de Lagomarsino, es muy interesante que lo tuvieron acusado de asesinato y lo tuvieron con una tobillera hasta hace muy poco tiempo. Tristísimo. La vida de ese hombre todos estos años. A mí me da profunda pena, he tratado en entrevistas a Lagomarsino y siempre me siento profundamente solidario con él porque es una víctima del suicidio de Nisman. Veamos a Lagomarsino cuando se iba del edificio a las 20 horas 35 y 30 minutos. 30 minutos. Del día anterior, ¿no? Del sábado. Claro. Es decir, el día anterior a que apareciese Nisman asesinado. El día en que Nisman se iba a pegar el tiro, él se va del apartamento a las 20 horas 35 minutos 7 segundos. Ahí lo demuestran en las cámaras, allí está Lagomarsino partiendo. Poco después, en medio del desaliento de alguien que la entrevistaba, la periodista de TN cuenta que ella había hablado con Nisman a las 21:15. Por lo tanto, Lagomarsino ya no tenía absolutamente ninguna posibilidad de estar implicado. Veamos eso. WhatsApp con él es el sábado a las 9:17. ¿De la noche? Claro. Ah, mira, vos. 21:17, lo tengo ahí. Mi último WhatsApp con él es el sábado a las 9:17. ¿De la noche? Claro. Ah, mira, vos. 21:17, lo tengo ahí. Esto es lo ampliamente demostrativo de que Lagomarsino ha sido totalmente una víctima. Ahora, ¿cuál es el grado de crueldad del señor que manda en Clarín, de los de La Nación, de los de todos los que han jugado con la necesidad de que hubiera un culpable, echándole esa culpa a Lagomarsino? ¿Cuál es el grado de crueldad que hay que tener para destruir la vida de una familia, para destruir un hombre, para no permitirle caminar por la calle después nunca más tranquilamente? Porque nunca va a faltar alguien que le diga un disparate. Casi recluido durante todos estos años. Eso hicieron. Son muy inhumanos, como señalábamos, en lo que había sucedido
con Timerman. Y pasado el tiempo, nos encontramos con la pericia, por así llamarle, de Gendarmería. Algo importante, el Ministerio de Seguridad ha dicho en forma enfática que de haber respetado los protocolos correspondientes, Gendarmería nunca podía ni siquiera haber hecho la investigación como la hizo. No puede, mirando papeles, investigar lo que había tenido un lugar, un escenario donde se habían producido los hechos. Un mamarracho como nunca se ha visto. Lo hizo el macrismo, a las órdenes de Clarín. Vamos a mostrarles después cómo Clarín 3 meses antes ya decía lo que Gendarmería iba a señalar. Pero permítanme este diálogo de Patricia Bullrich y Joaquín Morales Solá. Morales Solá dice, mataron, se cansa de decirlo, pero por ahí señala que fue Macri el que hizo la investigación. Y esto provoca el espanto de Patricia Bullrich, que lo va a corregir. Presten atención. Un día antes de que él expusiera ante el Congreso. Él lo matan un día antes. Claro. Él lo matan el domingo o el sábado, no sabe bien. Pinedo me dice, llamalo para preguntar. Le digo, no lo quiero llamar a ver si todavía se arrepiente y mañana no viene, claro. Porque era una situación... Ahora, hay con el peritaje de la Gendarmería que hace el gobierno de Mauricio Macri y usted como ministra de Seguridad y como jefa... No, el gobierno no, lo hace el juez. Bueno, por eso. Nosotros no tuvimos nada que ver. Digo, pero usted era la jefa de la Gendarmería. Sí, pero yo no lo vi nunca, a ese peritaje. Ahora, de todos modos, hay una acción posterior del gobierno nuevo, de Alberto Fernández, de cuestionar ese informe. Bueno, por eso es algo... A ver, es un invento. Yo como ministra de Seguridad no vi la pericia. La pericia la ordenó la justicia y la Gendarmería la hizo en su rol de auxiliar de la justicia. Eso no le corresponde. En todo caso, si el juez de la causa cree que la Gendarmería no hizo un trabajo como el que tenía que haber hecho, que no es profesional o cosa que no es así, yo no lo vi nunca, a ese peritaje. Entonces, es el juez el que tiene que cuestionar la pericia. Cada vez que hay un aniversario de la muerte de Nisman, generalmente hablamos de la muerte justamente y no tanto de la denuncia de Nisman contra Cristina, que es lo que decía recién Sofía y Fernando, que es una denuncia muy endeble y es la excusa que tiene la oposición y cierta parte de los medios de comunicación para tratar de intentar que esto fue un asesinato y no un suicidio. La veíamos a la propia Bullrich recién decir, Pinedo me decía, llamalo a Nisman a ver si va a venir. No, mirá si se arrepiente, decía, en ese mismo diálogo de anoche. Así que por eso el informe para mostrar lo endeble de la denuncia del fiscal Nisman. El motivo que buscaba Argentina era, por un lado, acercarse geopolíticamente a Irán. Esto es lo que surge de las evidencias de la causa. Por otro lado, restablecer relaciones diplomáticas y ante la severa crisis energética que sufría Argentina, comprarle petróleo a Irán. No hay absolutamente ninguna evidencia que revele que el gobierno argentino tenía alguna intención de perturbar, afectar o encubrir la labor de la justicia argentina, sino que era al contrario. A mí me parece una denuncia que tiene puntos muy concretos. Si hay algo que prueba la evidencia presentada ante este juzgado, es exactamente opuesta a lo que sostenía Nisman. Los minutos que estuvimos a solas, el fiscal Nisman, mientras me explicaba los ejes de la denuncia, me miró a los ojos y me dijo, Laura, Cristina Kirchner ordenó todo. El gobierno argentino agotó todas las instancias para lograr que la causa de investigación por el atentado de Lamia avance en la justicia argentina. Las órdenes de captura nunca estuvieron en peligro. Esto además fue refrendado por el propio Ronald Noble, el secretario general de Interpol. La verdad que esta denuncia hay que investigarla. Por ahora no hay nada. Lo único que es raro es porque Nisman habla como si tuviera prueba. Es raro que presente una denuncia en medio de enero como esta. ¿Por qué eligió este momento? ¿Qué pasó? No, la elegí cuando terminé. Hace 2 años y pico estoy trabajando en todo esto. ¿Le gustaría decirle algo a la Presidente? Profundo respeto, agradecimiento por el apoyo que siempre ha tenido la Fiscalía. Simplemente agradecerle porque Argentina es el único país en Latinoamérica y hasta diría en toda América que tiene una Fiscalía de esta envergadura, con estas posibilidades y que ha sido creada y mantenida por este gobierno para investigar de esta manera. ¿Cristina Fernández de Kirchner también compartía ese criterio político? Bueno, de hecho el apoyo a la Fiscalía seguimos trabajando. Yo jamás he recibido una indicación ni del gobierno ni de la Procuradora de Nisman haga tal cosa o deje de hacer tal cosa. Yo me tomé el trabajo de leer las páginas esas. En las 30 páginas de Nisman no hay ninguna prueba que muestre que la presidenta o el ministro o alguien más ofrecía impunidad
los autores del atentado. Es cierto, y esto hay que decirlo, que la denuncia de Nisman tampoco era la denuncia del siglo. Yo coincido con la Presidente. Las denuncias de los fiscales pueden ser endebles. Esto es parte del juego de la investigación judicial, por supuesto. El gobierno está evidentemente muy preocupado porque la información y la denuncia es buena. Los minutos que estuvimos a solas, el fiscal Nisman, mientras me explicaba los ejes de la denuncia, me miró a los ojos y me dijo: Laura, Cristina Kirchner ordenó todo. ¿Qué le contó Nisman? El fiscal es muy profesional, fue muy profesional y jamás reveló un solo dato. Me miró a los ojos y me dijo: Laura, Cristina Kirchner ordenó todo. Así que nosotros tenemos la misma información con la que cuentan los periodistas. Este memorándum de entendimiento, ¿a usted en algo lo ha afectado en la investigación? Bueno, primer punto número uno, desde el punto de vista práctico, mal podría afectarme algo que no está en vigencia. Punto número dos, no creo que pueda afectar lo más mínimo. De alguien también muy interesado en que esto avance justamente por la postura que tenía, soy yo. Cuando ya todo era imposible de sostener, Clarín inventa que Gendarmería tenía que hacer una investigación. El bochorno que ya conocemos de Gendarmería por afuera de todos los protocolos. 3 meses antes, Clarín publicaba esta tapa con el resultado de lo que iba a decir Gendarmería. Aquí lo tiene. Las últimas pericias del caso Nisman señalan que al fiscal lo asesinaron. Estaba hablando de la pericia de Gendarmería. Una tapa más de las que usaron en esos días. Estamos hablando del mes de mayo, 28 de mayo. Otra tapa y salimos de esto, aunque teníamos todavía un recorrido más amplio, pero hay otros temas que hacen a este programa. Y esta tapa finalmente, al fiscal Nisman lo golpearon, lo drogaron y lo mataron 2 personas. Esto es 15 de septiembre. Y después salieron por la rendija de la puerta, ¿no? O por la cerradura, se escaparon después. Exactamente. Y se evaporaron. Sí, es que da para chistes, lamentablemente esto es terrible, da para bromas. Un mes antes de las elecciones medio término. Un mes antes de las elecciones de medio término lanzaban esto de Gendarmería, adelantaban lo que Gendarmería iba a decir, que estaba drogado, la ketamina famosa y todo el mamarracho, ya lo tenía la tapa de Clarín. Es una cosa de una obviedad, tienen un sentido de la impunidad arrollador, por cierto. Los medios siempre saben la verdad y definen mentir. Acordate de Costec y Santillán. Ya sabían que lo había matado la policía a Costec y Santillán, sin embargo dijeron la crisis causó nuevas muertes, ¿no? Así es. Y la impunidad de los medios y la impunidad de algunos periodistas en particular. Pido disculpas porque sé, Víctor Hugo, que a vos no te gusta nombrarlo, pero particularmente Pablo Sirven. Lo tenemos a Pablo Sirven, periodista del diario La Nación. Editor, claro. Este último fin de semana salió por todos lados, se comentó en todos lados. Miremos, creo que está ahí el textual de lo que Pablo Sirven escribió en una nota que tituló La madre de todas las batallas, y donde dice claramente: una vez más, este año la madre de todas las batallas será la provincia de Buenos Aires. Este territorio inviable en cuyo africanizado conurbano se deciden electoralmente los destinos de la patria. Africanizado conurbano y territorio inviable. Uno se pregunta, ¿qué quiere decir Sirven cuando dice africanizado conurbano? Básicamente lo que dice: el problema en la Argentina, el problema en la provincia de Buenos Aires son los negros peronistas que votan. Digamos, no hay mucho análisis, para no usar otra palabra, ¿no? Esa mirada profundamente despectiva, ese periodismo que construye desde el desprecio sistemático, ¿no? Y además desde la estigmatización. Pero además es algo interesante porque cuando dice territorio inviable, yo creo que en alguna especie de inconsciente lo que está diciendo es ese territorio que no podemos terminar de manejar, aquello que no pueden conducir, aquello que no pueden limitar, entonces los desprecian y lo marginan. Por cierto, ha sido muy condenada estos dichos, está muy bien que así haya sido, pero me parece que sigue siendo la síntesis que se instala en la Argentina, ¿no? La política y la comunicación del desprecio. Es increíble cómo le pegan a la gente de los sectores medios y los más vulnerables. Encima de todo lo que le hacen, de todo lo que roban, de todo lo que se llevan, estoy hablando de los diarios, de los dueños de los diarios, por eso me importa un poco menos hablar de los periodistas en general. Además, les gusta pegarle. También estuvo Pichetto, teníamos un capítulo de Pichetto también desopilante, pero al mismo tiempo muy doloroso. Pero ¿y entonces el profe Romero qué haría? ¿Se quedaría con todo su material para que pasemos finalmente un buen momento? A ver, profe, ¿qué tenemos para hoy? Vos sabés que venía de mis merecidas vacaciones, Víctor Hugo, en el auto, y en la radio estaba cansado un poco de escuchar música, puse AM y empecé a pasar y escuchaba Cristina. Dije, qué hiperactiva que está Cristina estos días. Me extrañó, me la imaginaba de vacaciones, digo, qué sé yo. Entonces llegué y dije, voy a ver
efectivamente qué estaba haciendo Cristina. Me puse a ver todos los diarios, viste cómo soy, agarro una lupa, miro nota por nota, renglón por renglón, y me encontré con esto sobre la vida de Cristina en los últimos 30 días. Básicamente, un mensaje para Navidad, dijo, esta Navidad quiero enviarle un fuerte abrazo a los y las argentinas, etcétera. Bueno, saludo de Navidad. Presidió la sesión del Senado, no tuvo prácticamente que intervenir porque no tuvo que votar como se pensaba, digamos, sino simplemente la llevó adelante, pero no hizo declaraciones ni se conoció ninguna reunión, otra. Y seguí buscando y me encontré que el 3 de enero ya viajaba para Calafate, para su ciudad, se sacó una foto y se hizo viral por las zapatillas de la presidenta. Esto es cuando iba a subir el avión. ¿Pero no tenía complejos por las zapatillas? Parece que sí, que no sé qué, que las zapatillas... Pasamos de los zapatos, de la calza a la zapatilla. La noticia fue esa. Cristina, una foto se saca, alguien en el aeropuerto le saca una foto a Cristina y todo el mundo habla de las zapatillas cancheras de Cristina. A ver, otra de las noticias con las que me encontré. ¿En qué andaba Cristina en el verano? Sorpresiva visita de Cristina a una pastelería en Calafate. Está bien, estaba en Calafate y fue a comprarla, no sé, qué sé yo, una factura, una cena. Vaya uno a saber. Pero sorpresiva visita también. La chica de la pastelera pidió sacarse una foto, se sacó una foto, dio declaraciones. No, Cristina hacía eso, está de vacaciones. Es la vicepresidenta. A ver, vamos a ver otro. Esto es todo lo que encontré, los invito a hacerlo. En los últimos 30 días, ¿qué hizo Cristina? Cristina Kirchner compra así más fotos en el Calafate. También, y esa también tiene que ver con que fue a una juguetería. También pidió sacar una foto, el de la juguetería. Sacó una foto comprándole seguramente juguetes a los nietos, ¿no? Bueno, esa es la actividad que yo encontré de Cristina. Ahora... dije, a ver qué dicen los diarios, ¿en qué anda Cristina? Voy a buscar los diarios, a ver en qué anda Cristina según los diarios. Esto es en los últimos 30 días. Cristina tiene sitiado al presidente. Sí, todo lo organiza desde la juguetería. ¿Pero acaso fue porque fue a comprar cañones de dulce de leche? Andá a saber si miró las armas en la juguetería, en el sector de las armas de juguete, algo, y con eso sitió al presidente. Sí, sí. Pero, ¿cómo hizo? Una cosa muy rara. Seguí buscando, era Clarín. Tengo, imagínate, 150 notas. Alberto y Cristina, una pareja que no se puede ni ver ni divorciar. O sea, siguen atacando y está ahí en la pelea con Alberto. A ver, vamos a ver otra de las notas. Cristina, incontenible. Incontenible, se está comprando factura. No, para Alberto Grogui, dice. Alberto Grogui y la economía de mal en peor. Encima está arruinando la economía. Bueno, Cristina es todopoderosa. A ver, vamos a ver otra de las notas. Sí, la ensalada. Cristina Kirchner se aleja de un acuerdo con el FMI. También, digamos, en el medio de eso, rompe con el FMI, Cristina. Una cosa rara. Pero bueno, sigamos viendo un poco de qué hablaban, cómo hablaban de Cristina en los medios. El nuevo golpe, estaba haciendo un golpe. ¿Cuál fue el anterior? Un golpe estaba haciendo. ¿Cuál fue el anterior? Estaba sacándose, se puso unas toppers y se fue a tomar el avión. Bueno, a ver, otra. Cristina Kirchner pasa de las cartas a las balas. A la bala, 19 de enero. Una cosa insólita. A ver, vamos a ver la última. O sea, mientras Cristina estaba haciendo eso, ¿no? Tomando el té, visitando amigas con los nietos y qué sé yo. Los medios cuentan esto que está pasando, ¿no? Una cosa... A ver, esta es la última. ¿Qué hacemos con esto? No, vamos a hacer algo, pero a mí me llama mucho la atención porque la sensación que me da es que los medios viven como en una dimensión paralela. ¿Te acordás de la dimensión desconocida? Sí. Sí, claro. No sé si está la musiquita. A ver. Estamos viajando hacia una dimensión distinta a la del mundo de la visión y del sonido. El reino maravilloso de la imaginación. La dimensión desconocida. Es el reino de la imaginación, Víctor Hugo. Imaginan y escriben. Es literatura, no es periodismo, no es verdad, no es lo que pasa. Es lo que ellos inventan, creen, escriben y quieren que el resto de la gente siga con eso. Permítame poner los títulos primero. Por favor. Que ahí vamos a demoler esto. Vamos a ver qué es lo que... Demuela, profe, pero coordine. Hoy voy a coordinar. Yo empiezo a contar. A ver. Con todo lo que descansé, como no están todos los títulos. Mirá, ahí está. Cristina tiene sitiado al presidente. Ahora, profe.
tuvimos que hacerlo antes, porque se nos fue el tiempo, ¿no? Ah, no me diga. Bueno. Vamos a decirle que mañana en Estados Unidos hay un nuevo presidente y que la ciudad de Washington está ocupada por más de 20.000 soldados. En todo el país, mientras tanto, los locos que preparó Trump. Están amenazando al país, pero armados, muy serios. Están muy cerca de una situación que ponga a Estados Unidos en algo que nunca imaginó. Bueno, nunca imaginó lo del Capitolio, o sea que ya podría entrenarse para imaginar. Veamos esto. I don't agree with why they were there, but I am absolutely in favor of making sure the government knows who they work for. I do think that there was some election fraud, and whether it was completely stolen or not, I don't think Trump had a fair fight at all. If you want to make the decision to come out of your house without a mask on, that's your own decision as a free person. If you want to make the decision to come out of your house with a mask on, that's also, you get that right. But I don't think that you should be able to tell me I can't grocery shop or provide for my family because I don't feel like wearing a piece of cloth on my mouth. We might look intimidating, but we're here peacefully. We're not touching our weapons, we're not using them, we're purely here to show the government that we're not intimidated by them. Bueno, gente que no está claramente bien de la cabeza, el líder es Trump, es lógico que se comporte de esa manera. ¿Y qué se espera de Biden? Fíjese usted que Biden no es una promesa de un cambio radical, profundo, pero por lo menos no es Trump. Y eso ya es una ventaja, lo hace más aprobable. No obstante, vamos a echar un vistazo a qué piensa la gente en Nueva York, alguna de las personas que conseguimos entrevistar, sobre la cautela con Biden, pero el alivio que les provoca que Biden sea el presidente y no Trump. Veamos estas notas. Do you think anything will change with Joe Biden as president? I hope so. I don't know. I think that there are so many people who think that Trump won the election. I don't know how things are going to calm down at all. What do you think? I think it's very dangerous. I'm very afraid of what might happen next Wednesday on the inauguration. I think we'll have some normalcy. I think there'll be rational thinking, and I think that it's time for change, and I think that we will see change for the better coming soon. I mean, hopefully there will be more justice for people of color in the United States, and hopefully we'll see more equality here, and the COVID situation would be taken care of with more responsibility. But other than that, I don't really know what to say. He wasn't my preferred candidate, but at least he's better than Trump. La batalla cultural también allí, ¿no? Ustedes se dan cuenta de la cautela que tienen esperando a Biden. Sí, claro, y esto que vos marcabas, ¿no? La esperanza que genera Biden a partir de lo monstruoso que es Trump. Un Trump que no está terminado. Puede estar terminado él en términos de lo político, pero no la síntesis de lo que él representa, ¿no? Vos sabés que hablábamos hace un ratito de Adelson, Víctor Hugo, y Adelson fue el principal mecenas de Trump. Y otra cosa que liga también todo eso es Cambridge Analytica, que hay una discusión fuerte sobre los datos que maneja WhatsApp, Facebook, etc. Y lo que hay es un juicio que probó que Cambridge Analytica intervino en la campaña de Trump, de Bolsonaro y de Macri. Permitan no cerrar el programa con algo que tiene que ver con el comienzo, las tapas. Las tapas de la mentira, todos los días. ¿Cuál será la mentira de mañana? Es la única pregunta que nos podemos hacer. ¿Alguien se anima a acertar qué miente el mañana respecto a la vacuna? Ahora que llegó la vacuna, que se vacunan los que tienen más de 60 años, que hay 51 millones de vacunas previstas, dicho por el ministro de Salud de la Nación, lo cual me imagino que lo hace completamente cierto, veraz el tema. Quiero mostrarles a ustedes lo que pasó con Milagro Sala, una marcha. La marcha de Clarín la presentó de esta manera en su tapa. Al lado está la mentira de Nisman, pero ya hablamos de Nisman. Veamos la tapa que presentó Clarín sobre la marcha que se hizo por Milagro Sala, la fotografía. Eso de Nisman podemos quitarlo. Vayamos a la fotografía. Toda esa basura al lado de la Corte Suprema de Justicia. Todo esto al otro día publica Clarín, lo dejaron los seguidores de Milagro Sala. Esa mugre para la ciudad. ¿Cuál fue la realidad? Que esa misma tarde, es decir, el día anterior, la gente de camioneros había acordado con quienes marchaban por Milagro retirar la basura. Y les vamos a mostrar en un tuit de las 3 de la tarde y 12 minutos que allí estaban camioneros retirando
toda la basura y dejando la calle completamente limpia. Esto es mentir con ganas. Esto es no tener la mínima vergüenza. Esto es como para pedirle a Mañeto, ¿se preguntó, jefe, algún día qué pasaría si usted deja de mentir? No un día, una hora, a través de la web, por ejemplo. ¿Ustedes se dan cuenta lo grave que es esta mentira para llenar de odio a la gente contra Milagro Sala, como si no bastara todo lo que le han hecho a Milagro Sala? Nos vamos, quedó algo pendiente, mucho ya sé, pero tenemos nuestros tiempos. Así que le debemos decir a la gente hasta el martes, si Dios quiere.